bueno, quería empezar un poco recordándoles si pueden encender la cámara, está bien. Si no se sienten cómodos haciéndolo, pues nada, de pronto están ahí acostados en la cama con la baña en eso, lo entiendo. A mí me pasa igual. Em, entonces, quería comenzar un poco recapitulando lo que hicimos. El miércoles. Así que déjenme compartir. Dígame si se ve bien o si necesito ponerlo en presentación. Ahí se ve bien. Perfecto. Bueno, déjenme preguntarles un poco para entrar en calor, porque yo también tengo un poco de frío, de hecho. Sí, voy a ponerme algo por encima porque tengo frío. ¿Qué fue lo que vimos el miércoles? ¿Qué fue lo que vimos la vez pasada, si alguien recuerda? ¿Nadie recuerda? Pues estuvimos viendo un poco la definición de lo que era corrupción. Como tal, vimos pues que digamos, como en los cargos públicos era como ese abuso del poder para beneficio pues particular. También vimos algunas de las posibles causas por las que se da, eh, que vimos que era la discreción, mayor monopolio, pero menos accountability. También vimos como la forma en la que se explicaba y vimos el agente principal y también vimos, bueno, pues el problema de acción colectiva. ¿Qué más? Bueno, vimos que... Dime. Acción colectiva, agente principal, exacto. Ajá, y como otras causas, que era la cultura, entendía como esa historia que se podía tener, pues que tenía un impacto en los niveles de tolerancia hacia la corrupción, y era un poco lo que veníamos hablando de que, digamos, en América Latina se dice como, pues todos son corruptos, pero pues desde que hagan algo, pues todo está bien o voy a votar por el menos peor. Y también pues la institucional, que es ya como tal el diseño de las instituciones que pues permite pues a que esas prácticas se den. Y pues hablamos un poco de los tipos de corrupción y pues tocamos más que todo grande, pequeña, sistemática o no, política o administrativa y privada. Bueno, yo no lo hubiese podido hacer mejor. Eso es un sumario perfecto. Digo, yo por lo menos no recuerdo otra cosa que hayamos visto. Nos habíamos quedado, eso sí, por mirando, o sea, lo que se quedó de ese encuentro fue un poco empezar a ver un poco la diferencia que podía haber entre la corrupción en democracia y la corrupción en regímenes autoritarios o no democráticos. Aunque había saltado la pregunta, ¿no? Creo que uno de ustedes preguntaba qué pasaba si el poder no era confiado. En ese caso, claro, si es un régimen no democrático, cabe la pregunta, ¿qué pasa? Porque el poder no está confiado, al menos no está confiado de la manera que nosotros pensamos que debe ser confiado. Entonces acá yo hago una lista de algunas de las diferencias entre una democracia y una dictadura o una autocracia, con respecto obviamente a la corrupción. O sea, si se fijan, admitiendo a las personas acá, si se fijan,
Evidentemente, que todo está relacionado con accountability. Lo que quiere decir, porque mientras mayor accountability, se espera que haya menor corrupción. Y en democracia, por ejemplo, evidentemente hay mecanismos de control del Estado, lo que se llama corrupción vertical, ¿verdad? La corrupción que ocurre entre las instituciones, digamos, entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, por ejemplo, o el poder judicial, el poder legislativo. Eso es, perdón, esa es horizontal, quiero decir. Ese es accountability horizontal, y luego está obviamente la vertical, que por ejemplo pues, tiene que ver con elecciones, la misma prensa. Y entonces acá listo alguna de esas cuestiones. La transparencia, evidentemente, es una de ellas, porque la transparencia permite precisamente la accountability. En cambio, las autocracias es diferente. Entonces, sí, uno espera en principio que haya más corrupción en un régimen no democrático que en uno democrático. Mayor discrecionalidad, por supuesto, menos control, menos accountability, prensa con manos atadas o perseguida, y elecciones fraudulentas. Que ciertamente en una democracia pueden haber elecciones fraudulentas, o sea, digamos, se puede corromper este mecanismo de accountability, pero evidentemente al menos se espera que no sea de manera sistemática, porque si fuese de manera sistemática, pues bueno, básicamente se erosionaría el régimen democrático, no habría democracia. No se puede decir que hay democracia en un régimen donde sistemáticamente las elecciones no son libres y justas, básicamente. Es un principio. Pero entonces lo otro que quería mostrarles rápido de la vez pasada, del miércoles, esto es un test de correlación de algunos de los medidores, de los indicadores del Banco Mundial. Entonces, de correlación que hice yo mismo ahí, rápido. Y aquí pueden ver, por ejemplo, esto quiere decir, este es accountability, este es calidad de las regulaciones, y este es el Estado de Derecho, básicamente. Entonces, acá miramos que el accountability se relaciona con el control, exacto, con el control de la corrupción, y hay un 0.86% de correlación, o sea, es muy alto. Asimismo, la calidad de las regulaciones tiene un 0.74%, un 0.74 de correlación con el control de la corrupción. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir la correlación va de -1 a 1. -1 es una correlación perfecta negativa, 1 una correlación perfecta positiva. De hecho, está muy cerca del 1. Igual el Estado de Derecho. O sea, cuanto más Estado de Derecho, más control de la corrupción. 0.92. Es casi una correlación perfecta. O sea, y eso nos da una idea de qué tan relacionados están estos dos elementos. Me parecía que era importante mostrarles eso. Esto acá es otra correlación pero ahora con las variables que usa VDEM. Si se fijan, o sea, está un índice que ellos crean de corrupción, libertad de información y de prensa, y el Estado de Derecho. Son las tres variables que estoy correlacionando acá. Si se fijan, la libertad de prensa con el índice de ello, en este caso es negativo. Quiere decir, mayor libertad de prensa, menor corrupción. Lo que no es tan fuerte, esa correlación. Es 0.37. Es una buena correlación. Cualquier cosa por encima de 0.20 yo diría que es bastante buena, pero no es como lo que teníamos antes. Y en el caso del Estado de Derecho, aquí se fija que la correlación tampoco es tan fuerte como en el caso del Banco Mundial. Pero igual, es negativo 0.52, quiere decir mayor Estado de Derecho, menor corrupción. Porque recuerden, aquí se estaba midiendo un índice de corrupción como tal. En el caso del Banco Mundial es control de la corrupción. O sea que mientras más, mejor. Acá mientras más, peor. Y bueno, acá esto dice unos test de regresión, pero no vamos a mirar eso. Entonces,
vamos a ver un poco lo que queríamos hacer hoy, lo que quiero hacer hoy, que es un poco continuar con la discusión sobre los diferentes enfoques al problema de corrupción y examinar el impacto que la corrupción tiene en las instituciones, en la ciudadanía y en el régimen político en general. Y vamos a seguir viendo, pero ya más detalles, posibles causas de la corrupción. Y eso tiene mucho que ver ahí el texto de Guedes, que espero que hayan podido leer. Es un muy buen texto. Está en inglés, pero vale la pena el esfuerzo. Una pregunta, ¿alguien leyó, o sea, alguien pudo leer, aunque sea parcialmente, el texto del artículo de Guedes? Asumo que eso es un no. Bueno, nada, yo se los recomiendo, deberían leerlo. Si tienen la oportunidad, háganlo. Es un buen texto, es un poco viejo ya, pero igual, tiene mucho que decir. Entonces, estas son un poco las tres aproximaciones que en la clase anterior un poco que repasamos la cultural y la institucional, pero acá lo vamos a ver con un poquito más detalle. Y en primer lugar tenemos... ¿Y por qué no lo puedo ver acá? Un segundo. Extraño. ¿Ustedes pueden ver todavía la presentación? Sí, señor. Oh, y yo no puedo. Un segundo. Deme un segundo para arreglar esto. Sí, porque quiero tener unas notas acá y no las puedo, de pronto no las puedo ver. Pero bueno, vamos a empezar un poco viendo la parte cultural. Como decíamos la vez pasada, un poco lo que tiene la aproximación cultural es que básicamente, bueno, pues como la palabra lo indica, la cultura tiene una incidencia sobre la corrupción, digamos, ¿no? Pero hay dos visiones acá en lo cultural, como están viendo en la diapositiva del PowerPoint, y una es la transmisión cultural y la otra es la corrupción por asociación. Entonces estoy abriendo acá mis notas, pero básicamente la primera, la transmisión cultural, lo que indica es que no solo hay corrupción, más corrupción en un sitio porque hayan ciudadanos más tolerantes a ello, sino también porque incluso en algunos casos pueden llegar a aprobarla. Y eso lo habíamos visto la vez anterior, ¿no? Sobre los ciudadanos que de pronto pueden preferir determinadas políticas clientelares, por ejemplo, etcétera. Entonces, esa es una visión. ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿Se les ocurre algún ejemplo de por qué esto ocurre? O sea, de cómo es que, de por qué es que los ciudadanos pueden preferir la corrupción, o sea, pueden aceptarla, pueden simplemente decir, bueno,
no solo que la aceptamos, sino que encima la, eh, la celebramos, ¿no? De alguna manera. Paola. Buenos días, profe. Pues yo lo veo más que todo, por ejemplo, cuando nos van a colocar infracciones de tránsito, que obviamente las multas o los comparendos son cifras elevadas y obviamente es más fácil en cierto punto negociar con el agente de tránsito los refrescos, 50.000 pesos o lo que sea con el fin de no obtener esa multa. Entonces es una cosa que, bueno, buscamos el beneficio particular para ya saltarnos la norma. Sin embargo, eso también es una forma en que nosotros nos volvemos corruptos. La corrupción no simplemente está en el gobierno, sino también en nuestras propias prácticas. Excelente. Déjame hacerte una pregunta y luego María José puede contestar. Esa cifra de 50.000 pesos que pusiste es un aproximado, digamos, ¿tienes idea de que por ahí va el aproximado? Me llama la atención. Sí, es un aproximado porque, de hecho, si usted va a sobornar, empieza a sobornar desde 50.000. Empieza a Ok. ofrecer desde 50.000 pesos, ¿sí me hago entender? Sí, es el piso, o sea, es el mínimo. Sí, Ya. Y un agente, si un agente del orden, o sea, no quiero ponerte en una situación incómoda, ni mucho menos, no es algo personal, es curiosidad. Un agente, ¿por dónde empezaría, crees tú, a negociar? O sea, si el agente es el que, porque no solo se ofrece, a veces el agente mismo solicita, me imagino. sí, señor. A veces ellos te colocan una cifra, y te dejan ir a cambio de esa cifra. Puede ser que tú de una lances una oferta y vea que están 50.000, él de una diga que no, diga no, eso para mí no me sirve, porque mire que allá hay dos más de nosotros. Entonces ya no son 50 para mí, sino que él también vio que ahora son 50 para él y 50 para el otro. Entonces ya no son 50.000, sino que ya son 150, por ejemplo. Me sale cara la multa. Sí, sí. María José. No, estás en mudo, María José. Bueno, creo que nadie más tenía la mano levantada entonces. Bueno, entonces la otra, ¿sí? Sí, profe, buenos días. Pues básicamente yo lo que quería hablar era como un poco más alejándonos del modelo de corrupción que tenemos, que es de dar dinero para recibir algo, sino simplemente referirnos desde que realmente desde la educación, desde el colegio, que uno empieza como a interactuar con demás personas, empieza como la idea de aprovechar la oportunidad, digamos, a costa de los demás. Entonces empieza como esa cultura de lo que acá decimos, el vivo vive el bobo. Entonces, después, básicamente lo legitimamos a todas las esferas, incluyendo la administración pública. Entonces, digamos que nos acostumbramos a ver que hay calles que se demoran un año o más en hacerse y uno cree que ya hasta es normal o cree que eso está bien hecho que realmente se demore tanto porque así, digamos, uno se inventa muchas formas de justificar que realmente las personas tienen que sacar un beneficio de todo el tiempo. Y eso es algo que también se ha llevado pues por muchas veces por la televisión o por... Es todo un aparato cultural que se ha interiorizado en estos países, yo creo, que ha hecho que sea así. Alejandro. Sí, señor. Entonces, no, porque tenías todavía la mano levantada. Profe, ¿ya me escucha? Ahora sí. Ya es que no me funcionaba el micrófono. Que yo lo asociaba más con lo que veíamos ayer sobre la eficacia en la gestión pública. De pronto, no, es que no sé si se pueda como ese tipo de cultura, pero que la cultura esté más enfocada en los resultados que en los procesos. Entonces a la gente no le importa cómo, sino el qué y cómo está su bienestar. Entonces, no sé, que la persona no le importe con tal de que tenga una estabilidad económica y que sienta que la economía está bien, pero cuando eso ya le empieza a afectar,
ahí sí se preocupa del por qué eso está siendo así y ya se enfoca más en los procesos, como por ejemplo la corrupción. Hmm, claro, o sea que solo cuando la corrupción afecta a los bolsillos es que uno reacciona a la corrupción. Ya. Sí, un poco, sin duda, tiene algo que ver. Michael. Buenos días a todos. No, yo solo quisiera como traer a colación lo que en algún momento tal vez todos hemos estudiado acerca de la cultura política y puntualmente sobre lo que nos habla Gabriel Almón y Sidney Verba sobre la cultura cívica, ¿no? Y es que normalmente cuando tenemos tres tipos de cultura, ¿no? Que son la parroquial, la de súbdito y la participante. Entonces, Ujú. en ese sentido, digamos que cuando nos estamos enfrentando entre una cultura parroquialista, pues claramente el ciudadano tiene una conciencia leve sobre la presencia del gobierno central, pero claramente no tiene una interés sobre lo mismo. Entonces yo creo que en ese sentido, pues traer alusión a estos conceptos son importantes porque claramente esa transmisión cultural, si nos quedásemos solo en el parroquialismo, pues claramente esto lo que nos va a decir es que pues está aprobando que digamos la corrupción en cierta medida se siga desplayando por cuanto no hay una interés ciudadana por los intereses del gobierno central y demás. O sea que en ese caso no es tanto que los ciudadanos aprueben la corrupción, sino que no, digamos, no están interesados, no están informados siquiera sobre lo que ocurre en el gobierno central. Sí, yo lo veo también en esa medida, ¿no? Que a mayor corrupción también hay mayor desinterés por causa de la ciudadanía, pues que no quiere, digamos, hacer parte o no ve las entidades centrales gubernamentales como algo importante dentro de su vida. Muy bien, muy bien. Sí, o sea, y tiene sentido, porque ahí estás apuntando a algo, a una de las características de la corrupción, que es la circularidad, digamos, o la bidireccionalidad de la corrupción. O sea, si bien lo que tú apuntabas de la cultura parroquial puede incrementar los niveles de corrupción porque los ciudadanos no se interesan, eh, a la vez la corrupción, mientras más corrupción hace que los ciudadanos a su vez también pierdan el interés. O sea, que es un incentivo vicioso, es un círculo vicioso, ¿no? Y sí, sin duda tiene algo de eso. Ahora, la otra manera, la otra corriente cultural es que es la corrupción por asociación, donde oficiales se vuelven corruptos al entrar en círculos corruptos. Un poco como, es como se convierte como el pasaporte de entrada. Y te tienes que ajustar a eso o ya te ajustaste antes incluso de entrar. Es otra visión, ¿no? Como digamos son círculos cerrados y para entrar hay que comportarse de determinadas maneras. O bien, una vez que entras, o te adaptas o sales del círculo. O sea, no puede, te conviertes en una figura disruptiva si no te ajustas. Es una visión interesante, creo yo. Y creo que sin duda algo de eso hay. Yo creo que nunca lo explica todo, ninguna de estas visiones por sí sola explica todo el problema de la corrupción, pero sí que ayuda a entenderlo. O sea, añade evidencia, añade importantes visiones sobre ella. Luego tenemos un poco lo que se llama presión social, que proviene de la sociología. Si alguien aquí que está familiarizado con la sociología, esto es una corriente, la presión social es una corriente sociológica de Merton, donde intenta explicar un poco la criminalidad. Entonces, ajustando esto a la corrupción, lo que quiere decir esta visión es que las personas cometen crímenes porque digamos, la sociedad establece determinadas metas para los individuos. Los individuos obviamente quieren conseguir esas metas porque son las metas socialmente, digamos, hegemónicas, establecidas, donde todo el mundo, podemos poner ejemplo, que si comprarse una casa, tener un auto, tal vez, obviamente dependiendo de la sociedad. Y estas metas que todos los individuos quieren conseguir, hay individuos que no pueden conseguirla a través de los mecanismos, de las herramientas, digamos, formales, a través de las herramientas legitimadas en la sociedad. Y es por ello que acuden al crimen, por ejemplo, digamos que sería como una especie de atajo. El crimen es el vehículo que ellos encuentran para conseguir esas mismas metas. Esa es un poco la visión desde esta perspectiva, ¿no? De presión social.
repito, algo de eso puede haber. O sea, digamos, las personas que entran en política, y en política hay determinadas metas por conseguir. Pensémoslo de esta manera. Si una persona se dedica a la política tiene determinadas metas. Ganar elecciones, desde luego, y luego subir, a lo mejor en algunos países, subir en el rango, qué sé yo, si entraste, si es un congreso bicameral, a lo mejor luego convertirte en senador o senadora, y en un futuro, pues qué sé yo, entrar al ejecutivo y ser presidente o presidenta. Eso serían metas, digamos, para cualquier político. Sin embargo, no todos pueden conseguirlo con los mecanismos formales establecidos. Entonces, es posible que algunos, o varios, o muchos, dependiendo del régimen, decidan usar mecanismos alternativos, y entre ellos la corrupción, para conseguir precisamente estas metas, para llegar más lejos. Así que es una posibilidad. Y luego, la otra visión, que es la racionalista, que fue un poco la que vimos también ayer, el miércoles, es aquella que entiende la corrupción como el cálculo de costo-beneficio, básicamente. Cuanto mayor sean los beneficios, cuanto mayor sea la diferencia positiva entre beneficios y costos, mayor va a ser la corrupción. Cuanto menor sea la diferencia entre beneficios menos costos, pues entonces habrá menos corrupción. Básicamente, esa es la idea general. Como decía, dentro de esta corriente, básicamente podemos encontrar el institucionalismo, que es un poco lo que nos vamos a enfocar hoy, y es un poco lo que trata el artículo de Bárbara Guedes sobre la corrupción en Brasil. El artículo, repito, es un poco viejo, lo vamos a ver un poquito en un rato. De hecho, muy pronto. Ahora bien, el rol de las instituciones, básicamente. Las instituciones moldean, yo creo que esto lo estaba mencionando, o sea, la idea es que las instituciones moldean el comportamiento de las personas, y en este caso en particular, desde luego, de los políticos, de los cargos públicos, ¿no? Porque, y lo hacen porque, precisamente, las instituciones establecen costos y beneficios, desde luego. Entonces, esa es la idea que subyace el institucionalismo. Ahora, yo quisiera saber si ustedes tienen ideas, o sea, qué ideas tienen ustedes cuando uno habla de instituciones, porque es una palabra muy usada. Ustedes que vienen desde la ciencia política, entiendo que probablemente sepan de qué estoy hablando, pero me gustaría saber si estamos en la misma página. O sea, ¿qué entienden ustedes por qué cosa es una institución? Reglas de juego. ¿Reglas del juego? También es como todo un conjunto de valores que tiene una sociedad. Pues en este caso también muchas veces las instituciones pueden llegar a también materializarse en, en instituciones políticas, pero también a veces simplemente se quedan en el conjunto del sistema de creencias que tiene la gente. O sea, ¿quiere decir como qué serían instituciones informales esas? Sí, sí, exactamente. O sea, como que hay instituciones formales e informales. Perfecto. Bueno, eso lo vamos a ver un poco después también. ¿Alguien más? Bueno, claro, como lo imaginaba, en efecto ustedes saben qué cosa es una institución. Pero bueno, solo una cosa importante. María José dijo reglas del juego, y me parece bien, me parece estupendo. Pero ¿por qué? O sea, ¿hay alguna diferencia entre una institución y una organización? Sí, profe. ¿Por qué son Los diferentes? fines, los fines. Los fines, ¿puedes elaborar un poco más en eso para... Pues en una institución, como yo lo veo, se encarga más que todo de intentar solucionar los problemas de una sociedad. En cambio, una organización ya es como una asociación, un conjunto de
puede ser de personas o de instituciones que se unen en pro de un fin que puede ser con fines de lucro o no. Sí, yo creo que estás por ahí. Yo sé, yo creo que lo que estás diciendo sí, tiene total sentido. Lo que yo tenía en mente a la hora de, y algo que remarca la literatura un poco, es que las instituciones y la organización se diferencian en una cosa. Las instituciones son las reglas y las organizaciones son los jugadores. Digamos que las instituciones son las líneas de la cancha de fútbol y las reglas que tienen que seguir, y la organización son los equipos que juegan, que no son precisamente la misma cosa, ¿verdad? O sea, se pueden separar analíticamente al menos. Es cierto, y eso sí, que se usan indistintamente muchas veces. O sea, muchas veces cuando se habla de instituciones, cuando se estudia las instituciones de la ciencia política, se estudia, por ejemplo, los partidos políticos. Pero los partidos políticos en realidad son una organización, con reglas. Lo que sucede es que ciertamente uno no puede separar, en fin de cuentas, no están divorciados. De hecho, van de la mano las organizaciones con las instituciones. Pero bueno, eso era algo que quería mostrarle. Y bueno, como uno de ustedes mencionó también, que se puede distinguir entre instituciones formales e informales. Las formales, digamos, son las reglas escritas, y las informales, por así decirlo, vamos a seguir con el ejemplo del fútbol, las informales vienen siendo como cada árbitro tiene su librito. Pero, eso no sería una institución. La diferencia es que cada árbitro tiene su librito, pero digamos hay algunas reglas que no se rompen. No importa qué árbitro sea. Qué sé yo, por ejemplo, no se le saca amarilla en los primeros 5 minutos de juego a un jugador, por ejemplo. O sea, digamos, es una regla que prácticamente todos los árbitros siguen y no está escrita en ningún sitio, realmente. Paola. Profe, ¿qué opinas? Más una pregunta. Por ejemplo, ¿se puede identificar una institución formal, por ejemplo, las reglas de juego establecidas en una constitución? Y ya, por así decirlo, informales ya es como de que las normas particulares que tenga, por así decirlo, una institución específica que funciona con base a esas reglas generales previamente establecidas. Depende de qué te quieras referir, qué quieras decir con norma. Porque definitivamente una institución informal es una norma, pero no está formalmente establecida en la institución. Y no necesariamente tiene que ser coherente con la Constitución o con una legislación en particular o con un decreto, porque hay instituciones informales que de hecho violan la ley. Listo. ¿Te hace sentido? Sí, señor. Perfecto. Si Sí, yo porque... pudiera Ajá. mencionar ahí un ejemplo, claro, nosotros en algún momento lo llamamos parainstitucionalización, que es algo paralelo a lo que ya está formado mediante la Constitución, ¿sí? En este contexto, en Colombia claramente podríamos mencionar el tema de las guerrillas colombianas, que cumplen una función paraestatal, digámoslo así, ¿no? En sectores donde la institucionalidad colombiana no llega, donde ellos se hacen cargo mediante sus normas en ayudar a ciertos sectores de la población, en ese supuesto, ¿no? Porque es un supuesto de que están ayudando, pero básicamente sería eso sería una institución informal. Exacto. Total, sí, exacto. Porque no tienen, claro, uno podría decir de alguna manera que dentro de la guerrilla puede que haya instituciones formales. Claro, solo si tomamos como referencia a la guerrilla. Si tomamos como referencia al Estado, pues no. Pero si, digamos, si hacemos esa abstracción y solamente decimos, bueno, vamos a estudiar esta organización en particular, vamos a estudiar sus instituciones, habrán seguramente instituciones formales, digamos, reglamentos dirimidos por la propia guerrilla, y habrá instituciones informales, pues no sé, cadenas de mando que a lo mejor no son las que formalmente están establecidas, y sin embargo, dentro de la organización es la dinámica que se da, y todo el mundo lo sabe, todo el mundo la acepta, o casi todo el mundo, ¿no? Entonces puede ir un poco por ahí. Todo también va a depender un poco de la óptica, ¿no? De la aproximación, del enfoque que le demos.
Pero Pero, sí, por ejemplo, perdón, ¿sí? la familia también puede considerarse como una institución informal. Bueno, sí, es una buena pregunta. La, 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 La familia es una institución sin lugar a dudas. Ahora, si vamos a meterla en, claro, estamos hablando aquí un poquito más de instituciones políticas. La familia, desde la sociología, sí que es una institución de la sociedad, pero ahí podríamos estar discutiendo un poco si la familia es la organización o la institución, porque en realidad, o sea, un núcleo familiar en sí es la organización. Ahora, la familia como institución vendría a ser un poco las reglas que establecen cómo se forma una familia. Por ejemplo, un Estado evidentemente tiene, digamos, algunas normas, algunas reglas, ¿verdad? Códigos de familia, etcétera, que dicen qué es una familia, ¿verdad? Por ejemplo, en un Estado donde no reconoce el matrimonio igualitario, te dice que una familia es un hombre y una mujer, ¿verdad? Y además son adultos, no pueden ser menores, por ejemplo. Aunque otros estados reconocen que la familia sí no establece ese criterio de menor de edad, por ejemplo. Entonces, claro, ahí estamos hablando de instituciones, y si la familia como tal, una institución que engloba todas esas normas. Si a eso nos referimos, sí, sería una institución, lo que aquí, a lo mejor ahí no es una institución política, eso ya va a debate, ¿no? ¿Tienes otra pregunta, Paola? No, profe, gracias. Ah, ok. Bueno, pues nada, eso era un poco... Luego vamos a ver esto de las instituciones informales y por qué es que tienen una relación con la corrupción, porque al final es el tema de la corrupción, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya hemos tenido algunas pistas de por qué exactamente. Ahora yo creo que nos vamos a meter un poco más directamente en el texto de Guedes para, o sea, para un poco analizarlo, aunque ninguno de ustedes tuvo la oportunidad de leerlo. Lo cual es una pena porque realmente, repito, el texto es bueno. Una pregunta, ¿alguno de ustedes, o sea, ustedes pueden leer, se sienten cómodos leyendo inglés? ¿Se sienten de hecho cómodos respondiendo a esta pregunta? Paola, tienes la mano levantada, no sé si es que de anterior o era anterior. En mi caso no sé, no tengo inglés, entonces me tengo que Ok, traducir las lecturas. ya. No, quería preguntar, gracias por decirlo, quería preguntar porque yo le había preguntado a Sergio, de hecho, y bueno, él me dijo un poco que sí podían leer inglés, y entonces, bueno, quería, digamos, testearlo un poquito para tener una idea si de pronto estaba demandando algo, porque es que hay otros textos que también son inglés y que están incluidos ahí. ¿Alguien más puede decir? Bueno, nada, no importa. Pero bueno, sabemos, ya al menos sabemos que todos no lo pueden hacer, así que hay que reconsiderar eso. No, pero en mi caso tengo un programa súper bueno que me traduce las lecturas, entonces yo no tengo problema. ¿Oh, sí? ¿Cómo se llama? En este momento no tengo el nombre, pero déjame lo busco rápido. Oh, estaría buenísimo, sí, porque nunca está de más saber eso. Qué bueno. Digo, yo conozco el Google Translator y nada más. El aplicativo se llama DEEPL, DEEPL, así, DEEPL. Ah, como Deep y una L. Sí, Ah, mira. Ah, pues qué bueno. No, ya lo sé, porque y traduce de inglés a español y de español a inglés también, me imagino. sí, lo único es que hay que tener formato en Word. Entonces a veces se complejiza porque algunos vienen es como no sé, como un escáner, PDF. entonces no lo va a dejar. Ya, pero un PDF sí que lo traduce. Sí, con que te lo pueda convertir a Word, perfecto. Y lo Ya, subes al programa en Word. perfecto. Bueno, ya el resto, si alguien lo necesita, pues ya lo conoce. O bueno, a lo mejor lo conocía, a lo mejor era algo súper trending en Colombia y yo no tenía la menor idea. No lo sé. Pero bueno, a veces nos piden traducir algo de español a inglés, algo así, y esos programas ayudan mucho porque traducir algo es pesadísimo.
Bueno, nada, vamos a hablar un poco del texto de Guedes, que nadie leyó. Un poco el No, trasfondo. yo creo que todos hubiéramos podido leer, pero es que llegó muy tarde el sílabus ayer. Llegó en las horas de la noche, o a mí me llegó en las horas de la noche. Oh, ya. Bueno, yo lo había puesto en el chat, pero nada, no importa. De todas maneras, pueden leerlo el fin de semana, si tienen una oportunidad, porque está bueno. Repito, es viejo, pero es un buen texto. Y Guedes es una de las autoras, que hay que conocer. Digamos, si estudian ciencia política, pues Guedes ahí es ese sitio donde casi todos, de alguna manera, tienen que haberla leído, aunque sea algo, ¿no? El trasfondo del texto de Guedes básicamente alude a la política de intercambio como un problema o como algo que incentiva la corrupción. La política de intercambio, bueno, básicamente, como lo dice la palabra, lo que quiere decir es que los actores políticos se intercambian cosas. Y claro, uno pensaría que, bueno, eso es inherente a la política. O sea, intercambiarse cosas es como es la esencia de la política. No se puede hacer política si no hay intercambio. El punto, a lo mejor, tal vez la pregunta que hay que hacerse entonces es, Guedes no se refiere a eso exactamente. Guedes, con política de intercambio, Guedes se refiere como a un exceso, digamos, donde todo se intercambia. Y claro, es ahí donde hay un problema. O sea, no son intercambios, digamos, razonables, no es un nivel de intercambio razonable, balanceado, equilibrado, sino que es una cosa donde todo pasa por eso, todo pasa por el intercambio de bienes, de favores, incluso de bienes y servicios, en algunos casos. Entonces, eso me parece importante. Ahora bien, Guedes apunta varias cosas, varios elementos de la política en Brasil, pero que se pueden extender a otras realidades. Y ella repasa un poco cuáles son las causas de una creciente corrupción en Brasil. Estamos hablando de los años 90, en Brasil había muchísima corrupción. No es que haya menos ahora, bueno, yo diría que sí hay menos ahora, así que pueden imaginárselo. O sea, estamos hablando de Brasil envuelto en muchísimos escándalos de corrupción que solo fueron superados por lo de Lavallato. Realmente lo de Lavallato lo superó, vamos a decirlo así. Pero también, a su vez, lo de Lavallato pareció ser más bien una tremenda proeza o un tremendo logro de las instituciones brasileñas. En los años 90 no se veía tanto eso. Parecía más bien que las instituciones se tambaleaban. Entonces es importante tener esto en cuenta. Años 90, 80. Y Brasil obviamente era una democracia muy joven. Entonces, uno de los elementos que Guedes repasa es la intervención del Estado. ¿Qué les parece a ustedes? Cuando escuchan esto, o sea, cuando ustedes escuchan que la intervención del Estado incentiva la corrupción, o sea, cuanto más interviene el Estado, más se incentiva la corrupción, ¿qué les parece? ¿Qué les parece esa idea? Porque a mí me parece interesante, me llama la atención, María José. Pues se me viene más en que tienen más margen de acción para ejercer la corrupción y que cuando tienen más margen, pues al mismo tiempo tienen más recursos con los que se puede ejercer la corrupción. Paola. Pues yo lo veo más que todo, por ejemplo, en estados de un gobierno centralizado. Por ejemplo, en Venezuela con Chávez, cuando este empezó a abusar del poder, a intervenir mucho en la economía y empezando a expropiar las empresas privadas. Entonces, yo lo veo más como en ese camino. Valentina. Pues me hace pensar mucho en lo que pues uno ve en, digamos, como en las dictaduras, que es cuando ellos utilizan, pues digamos que ese margen de acción para precisamente presentar cifras a favor de ellos y pues modificarlas y alterarlas para que se vea que pues el gobierno está haciendo una buena gestión cuando en realidad pues la situación es completamente diferente.
Interesante. O sea, que si entiendo bien un poco lo que la mayoría de ustedes menciona, es que cuando hay intervención del Estado, hay menos posibilidad, hay menos transparencia. O sea, lo que ustedes están diciendo es que cuando hay más intervención del Estado significa menos transparencia. ¿Es eso o lo entendí mal? Sí. Ok. ¿Y qué tal y qué les parece la idea de a mayor intervención del Estado hay más discrecionalidad? Aumenta la discrecionalidad. Recuerden esta idea de corrupción es igual a monopolio, más discrecionalidad, menos accountability. O sea, ¿qué tal si no es tanto, o sea, que la accountability o la rendición de cuentas se mantiene igual, pero a lo mejor incrementa la discreción o incluso en algunos casos incrementa el monopolio de determinados servicios, digamos, que solo el Estado puede ofrecer? ¿Eso también les hace sentido? Sí, profe. Bueno, es que yo entiendo las cosas más que todo con base a ejemplos. Entonces, yo lo Ujú. veo, por ejemplo, cuando el gobierno de Venezuela entregaba las cajas del CLAP. Entonces, es como que da una concepción de que el Estado es el único que puede satisfacer las necesidades e ignora, por ejemplo, otros factores, por ejemplo, los factores productivos para generar una economía estable y en movimiento. Entonces, en este caso, las personas ven que el Estado es el único que puede satisfacer mediante estas cajas, pero no se da cuenta, por ejemplo, de que está bloqueando la capacidad de la sociedad para generar ingresos y mejorar su economía. Ya. Pero, sí, ok, entiendo. De alguna manera eso también puede incentivar una economía de lo que le dicen una economía, ¿cómo decir? El mercado negro. Sí, señor. Ok. Valentina, ¿tienes la mano levantada todavía desde la vez anterior o quieres decir algo? Ya lo. Ah, ok. A veces es confuso, por eso lo pregunto. Am, bueno, yo creo que tiene un poco que ver con todo eso. Sin duda, muchas veces los autores lo que se refieren es eso, ¿no? A lo que él mencionaba de la discrecionalidad y el monopolio. Cada vez que el Estado interviene, digamos, es verdad que genera espacios de discrecionalidad. Es posible, es posible reconocer que a veces la intervención del Estado es necesaria y, digamos, en un sector de la economía o lo que fuere, pero también hay que tener en cuenta que sí genera esos niveles de discrecionalidad, o sea, aumenta los niveles de discrecionalidad, incluso si realmente se hace bien, o sea, incluso si esta intervención del Estado se hace bien con todos los mecanismos de transparencia bien establecidos, con mecanismos para la rendición de cuentas, etcétera. Incluso en esa circunstancia sí que aumenta la discrecionalidad, lo que tal vez es posible, al mismo tiempo que aumenta la discrecionalidad, aumentar la rendición de cuentas. Eso, eso ya lo dejamos para otro debate, pero el otro elemento es que aumenta la burocracia, porque cuando el Estado interviene necesariamente necesita más burocracia, y es eso lo que se relaciona con más discrecionalidad. Así que es un poco eso. Ahora, hay otro elemento interesante que señala Ede, hay varios otros, pero uno es las listas abiertas. O sea, como todos vienen de la ciencia política, voy a asumir que saben lo que es las listas abiertas o que tienen al menos una noción de lo que significa. Pero básicamente, en un régimen, en elecciones representativas o semi-representativas, tú puedes tener listas abiertas o listas cerradas, ¿verdad? En este caso, ya señala las listas abiertas como un elemento que puede incentivar la corrupción. ¿Se les ocurre por qué? ¿Por qué podría ser esto? Difícil esta Clientelismo. pregunta. Sí, Pablo. Profe, qué Eh, pena, lo que pasa es que no estoy muy familiarizada con el concepto de listas abiertas. ¿Será que usted me podría explicar? Claro, por supuesto. Oh, Eh, listas abiertas, bueno,
lamento haber asumido algo porque realmente no tienen por qué saberlo, realmente. Es mi culpa. Las listas abiertas, digamos, listas abiertas, listas cerradas. Las listas cerradas es donde el jefe del partido decide el orden de los candidatos, básicamente. Y si digamos, tiene 10 candidatos, vamos a suponer, solamente debe tener más, pero tienes 10 candidatos que van a correr por determinado distrito, a determinados asientos, digamos, al Senado. Y ese partido obtiene 3 asientos en el Senado. Bueno, los primeros 3 obviamente van al Senado y los otros 7 pues se quedan fuera, no entran. En una lista abierta, en cambio, los votantes pueden elegir dentro de esas listas quién gana y quién pierde, digamos. O sea que lo que se genera es una competencia entre los candidatos del mismo partido. En la lista cerrada los candidatos no pueden competir entre ellos. No compiten entre ellos, porque al final, o sea, puede que sea que compitan entre ellos, pero solo compiten entre ellos para ganarse, digamos, el favor del jefe, que es el que, o la jefa, que es él o la que decide el orden de los candidatos. En las listas abiertas son los votantes, son los ciudadanos los que deciden el orden de los candidatos, porque pueden votar pueden tener voto preferencial, pueden votar por uno o varios de los candidatos en esa lista de partidos. En la lista cerrada, repito, se vota por el partido en general. En Colombia entiendo que son listas abiertas, o me equivoco. O sea, cuando ustedes van a votar en Colombia, votan por un partido o pueden escoger candidatos dentro de una lista. ¿Cómo funciona en Colombia? Bueno, no recuerdo. Pues eso es a discreción de los partidos. Cada partido elige, hasta donde yo recuerdo, pero no, tampoco estoy 100% seguro. Sí, no, sí, lo que pasa es que esto es un diseño electoral que podría buscarlo. Exacto, en esto no puede ser a discreción de los partidos porque en la ley electoral lo recoge. O sea, de cómo se elige. Porque en este caso lo que significa es que los ciudadanos van a poder elegir o entre partidos, digamos, voto la lista completa, o los ciudadanos pueden elegir a nombres específicos dentro de esa lista. Lo primero es lista cerrada, lo segundo es lista abierta. O sea, lista cerrada, el ciudadano solo vota por la lista en general, y lista abierta, el ciudadano puede elegir dentro de los nombres de una lista. Y también hay una cosa que se llama voto preferencial, donde el ciudadano puede incluso enumerar. O sea, puede como elijo a este, luego a este y luego a este, algo así. Paola, ¿pudo explicar lo que significa lista abierta y lista cerrada? ¿O no? Sí, señor, gracias. Ya, perfecto. Entonces, la razón por la cual Guedes y otras personas de la literatura dicen que las listas abiertas pueden generar, o sea, incentivan la corrupción es la siguiente. Cuando hay elecciones, normalmente hay 2 posibilidades de competir contra otros candidatos. Una es programáticamente, ¿verdad? Diciendo mi programa es mejor que el tuyo y los votantes, por tanto, me deben votar a mí. Y la otra es a través de redes clientelares. O sea, digamos, es una especie de compra de votos, pero no una compra de votos directa. Evidentemente, pues la compra de votos ilegal. Digamos que yo te ofrezco cosas a cambio de tu voto, pero te ofrezco cosas particulares. No son bienes públicos, no son bienes comunes lo que yo estoy ofreciendo, como se ofrece en un programa, sino son bienes muy particulares, que es lo que se llama clientelismo, ¿verdad? En las listas abiertas, lo que se incentiva es el clientelismo, básicamente. Porque como los candidatos son del mismo partido y tienen que competir entre ellos también, no solo compiten contra otros candidatos de otros partidos, compiten contra miembros de su propio partido. Y al ocurrir esto, ya evidentemente ya es difícil que compitan en cuanto a lo programático. Necesariamente van a tener que competir en cuanto a lo clientelar. O sea, cuántos clientes cuánto consiguen generar redes clientelares. Cuanto más exitosos sean eso, entonces van a poder derrotar a su oponente de su mismo partido. Y esta es la razón por la cual Guedes dice esto. Y hay un trabajo, algunos textos sobre Corea del Sur, por ejemplo, que también hablan de esto. En Corea del Sur
unos escándalos espantosos de corrupción años 80, 90. Y bueno, entre ellos era por, dicen algunos autores, que era por las listas abiertas que incentivaban un clientelismo brutal entre los candidatos que competían entre sí. Candidatos del mismo partido, repito. Entonces, un poco eso, esa es la idea. El otro elemento es la fragmentación. Y aquí hay dos subelementos, digamos, dos elementos que estimulan, de acuerdo a la fragmentación. Uno es el ballotage, o sea, la segunda vuelta en las presidenciales, y la facilidad de entrada para partidos políticos. ¿Conocen estas cosas? El ballotage y las reglas para que un partido político entre. Yo no sé qué es balotage. Yo tampoco, profe, qué pena. ¿Cómo le dicen ustedes? Deben conocerlo. El ballotage seguramente lo conocen, pero a lo mejor no lo llaman así. El ballotage es la segunda vuelta. Digamos, tiene 5 candidatos presidenciales, ¿verdad? Compiten entre ellos, pero solamente, pero si no hay un ganador que se lleve en muchos casos el 40% de los votos, veo que hay alguien entrando, si no hay un ganador que se lleve, por ejemplo, el 40% de los votos, creo que es el caso de Argentina, o el 50% de los votos en otros lugares, entonces se va a una segunda vuelta entre el primero y el segundo lugar. ¿Conocen eso? Sí, profe. ¿Cómo le llaman? Segunda vuelta. Segunda vuelta. Oh, le llaman segunda vuelta. Bueno, sí. Bueno, es ballotage también. Se puede llamar ballotage, segunda vuelta. En inglés le dicen el runoff. Da lo mismo el nombre. Entonces, bueno, la pregunta que quería hacer es: ¿por qué creen que la segunda vuelta puede generar fragmentación? Pues sí puede generar fragmentación porque de hecho se ocurre una polarización. Por ejemplo, en las elecciones pasadas, cuando se fue a la segunda vuelta Duque con Petro, existió una polarización entre, por ejemplo, izquierda y derecha, por así decirlo, o sea, eran dos polos que era visible para la sociedad, lo cual permitió, por así, distinguir este, ambas ideologías y bueno, resultó ganador Duque. Exacto. Aunque yo diría que ese escenario que tú explicas, más que fragmentación, es polarización, y lo mencionaste. La fragmentación en este caso viene dada porque hay un incentivo precisamente para que no haya coaliciones antes del balotaje. O sea, pensémoslo de esta manera. La política de la fragmentación ocurre en tanto haya menos incentivos para que haya coaliciones. Cuando hay coaliciones, hay menos fragmentación. Entonces, en esa segunda vuelta de la que hablamos, empiezan a verse un poco las coaliciones, ¿no? Digamos, aunque no son coaliciones en sí, digamos, son apoyos. Digamos, los partidos de izquierda empiezan a apoyar a Petro, o más cercanos a la izquierda, y los partidos más cercanos a la derecha empiezan a apoyar a Duque. Los que corrieron en primera vuelta con ellos, pero no llegaron a la segunda. Ahora, ¿qué hubiese pasado si no hubiese habido segunda vuelta? Si las elecciones en Colombia, o en Argentina, o en Bolivia mismo, ¿qué pasara si la regla dijera: bueno, mira, el que gana, aunque sea con 25% de los votos, el que gana es presidente? ¿Cómo verían ese escenario? Negativo porque se está excluyendo a un gran porcentaje de la sociedad. Ahí se ve que no toda la población se manifestó en las urnas. Sí, pero hay menos fragmentación, básicamente. ¿Y por qué hay menos fragmentación? Porque pues va, ¿cuál es la palabra? Va a generar que los partidos políticos o en este caso los que se están lanzando o se están postulando el cargo, pues busquen sí o sí desde un inicio los apoyos, ¿no? Que exista desde un inicio los incentivos para hacer coaliciones. Exactamente. Probablemente lo que ocurriría es esto.
digamos, estamos pensando que son individuos racionales, todos, ¿verdad? Y no que quieren correr porque quieren correr, quieren correr porque quieren ganar. Estamos asumiendo que esa es la idea, no que quieren correr porque puede pasar, ¿no? De pronto alguien quiere correr por publicidad o lo que fuera, pero eso no es la mayoría de los casos. Entonces pensemos, si en un inicio uno tiene, qué sé yo, pensemos, por ejemplo, un caso que conozco un poquito más, el caso de Chile. Ahora mismo Chile tiene 6 candidatos. 5, 6. Tiene como 7 candidatos, algo así. En Chile hay segunda vuelta. ¿Qué pasaría si no hubiese segunda vuelta? Bueno, que probablemente no hubiesen 7 candidatos, hubiesen menos candidatos. ¿Por qué? Porque cada candidato va a intentar conseguir el apoyo de otro candidato para así conseguir más porcentaje en la única vuelta que hay. Porque ya tú sabes que a lo mejor con 25 va a ser muy difícil ganar, con 25%. Entonces tú vas a intentar conseguir el 51%. O sea, hay un incentivo a que tú intentes por todos los medios llegar al 51. Porque con el 51 ganas, básicamente. Entonces, lo que va a ocurrir es que lo que hace el balotaje es que les dice no tienen que acordar nada, porque al final basta con quedar entre los dos primeros. Fíjate que ya no gana uno, ganan dos. Y eso le da más margen a más candidatos querer entrar entre esos dos. Porque ya la meta no es 50%. La meta es mucho menos. Es que es curioso porque uno pensaría, bueno, es verdad que sin balotaje con 30% puedes ganar la elección, pero ¿qué tan posible es realmente que ganes con 30%? Es poco posible, es poco probable. Salvo que sea una sociedad muy fragmentada ya de por sí, que pueda darse el caso, y es por eso a veces que el balotaje funciona. O sea, no estoy diciendo que el balotaje sea un desastre, ni mucho menos. El balotaje tiene sus cosas buenas también. Porque el balotaje básicamente lo que tiene bueno es la legitimidad del régimen. Porque de pronto te gana alguien con el 30%, de pronto pasa. Y evidentemente ese presidente o esa presidenta va a tener muy poca legitimidad. Y eso es lo que va a pasar. O sea, te puede generar un problema en ese sentido. Pero por el otro lado, es verdad que genera unos incentivos perversos. Es lo que le llamamos en ciencia política incentivos perversos. Y genera un incentivo a no hacer acuerdos. Y a que todo el mundo corra por su lado. Bueno, eso es un poco es lo que se llama el trade-off, ¿no? Es un poco ganas por un lado, pierdes por otro. Y es inevitable, siempre vas a ganar por un lado y vas a perder por el otro. Cada cual tendrá que decir, ¿no? qué le parece más sacrificable. Pero bueno, esa es la idea. Entonces genera fragmentación por eso, porque los partidos no tienen incentivos, de hecho tienen incentivos para no correr juntos. De lo contrario, los partidos podrían tener incentivos para correr juntos. El otro es la facilidad de entrada de los partidos políticos. Y eso básicamente quiere decir porque hay reglas para que un partido político sea partido, básicamente. Recuerden, cuantos más partidos políticos hay en un régimen político, cuantos más partidos políticos participan, es verdad que puede ser que tengas más representación, es posible eso. Pero a su vez también tienes más fragmentación, tienes más actores, por ejemplo, en el Senado. O sea, imagínense que el Senado de Brasil tiene como 30 partidos políticos. El Senado de Colombia tiene bastantes también. ¿Tienen idea de cuánto tiene el Senado de Colombia? ¿Un aproximado? 100 y algo. ¿100 cuánto? No puede ser. Sí. No, tiene 100 y algo a 100, quieres decir. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Perdón. No, ¿cuántos partidos? No puede tener 100 partidos, es imposible. Perdón. No pasa nada. ¿Cuántos partidos tienes? ¿Tienes idea? O sea, ¿cuántos partidos hay representados en por lo menos 15 o 20? Sí, por ahí. Entre 10 y 15, ¿no? Yo No sé si calcularía que por ahí. María José iba a decir algo. Ok, menos. Como por ahí. ¿Menos? ¿Por 10 por ahí? ¿10 está cerca? Sí, yo creo. Sin No, contar pues los otros. si son 10 no estarían tan mal. O sea, siéntanse bien porque Brasil tiene como 30. Y Chile tiene como 20.
Y fíjense, Chile supuestamente que es un partido, que es un país con partido, una democracia con partido un poco de los más institucionalizados de la región. Y bueno, si ustedes tienen 10, a mí me da la impresión que tienen un poco más, pero bueno, es posible, si tienen 10, pues en ese sentido no está mal. Y no está mal, lo digo por esa razón, porque el exceso, la excesiva fragmentación, en este caso la fragmentación estaría dada en el Senado, en la Cámara de Representantes, ¿verdad? Quiere decir que hay muchísimos actores y es evidentemente mucho más difícil ponerse de acuerdo, porque es mucho más fácil ponerse de acuerdo entre 5, ponerse de acuerdo entre 10 o ponerse de acuerdo entre 15, ni hablar de ponerse de acuerdo entre 30. Eso es virtualmente imposible. Entre 30 no te puedes poner de acuerdo, no hay manera, porque son 30 partidos hablando para cada uno por su lado. Y es peor aún, y este es el problema, cuando ninguno tiene mayoría. Y eso es un terrible problema. María José. No, profe, ya averigüé y hay como 18, 20, máximo 22. Sí, eso parece un número más cercano, porque es bastante común en la región, o sea, la cantidad de partidos políticos. Claro, evidentemente hay varios de esos partidos que solo tienen uno o dos asientos. O sea, son partidos muy marginales. Aún así, esos partidos pueden representar que una ley se apruebe o no. O sea, y eso es el otro problema, porque hay partidos que son muy chiquiticos, que digamos tienen 2, 3 asientos en el Senado, 4, ponle, pero esos 4 votos te hacen falta para aprobar una ley. Y entonces, un partido tan pequeño se hace tan poderoso que te puede decidir si una ley pasa o no. Y tienes que darle lo que te pide. Y esto es lo que Guedes llama política de intercambio. O sea, el exceso de fragmentación, el exceso de actores políticos en una institución, en este caso en el Congreso, en el Senado, te genera eso. Te genera que cada uno va a pedir por su cuenta, va a pedir lo que necesita y vas a tener que dárselo porque por ti solo o con 2 o 3 alianzas no te basta. Porque ningún partido ni ninguna alianza, digamos, entre 2 partidos suele tener mayoría. Entonces necesitas mucho de estos pequeños partidos. Necesitas a lo mejor 5 partidos pequeños que te apoyen. 5 partidos pequeños no es un solo interés o 2, son 5 intereses diferentes. Que incluso se pueden hasta contradecir entre ellos. O sea, genera problemas importantes. Genera problemas de gobernabilidad. Y todo eso tiene una relación directa con la evolución, por esto que decía, por el intercambio. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo concreto. ¿Han oído del mensalado en Brasil? Bueno, yo no, mi portugués sí es nulo, yo apenas puedo leer en portugués. El mensalado significa básicamente mensalado significa pagos mensuales, pagos grandes mensuales. Una especie de mensualidad grande. El escándalo mensalado ocurrió durante el gobierno de Lula, en 2000, creo que se estaba como 2005, 2006. Y lo que viene a decir es que los partidos recibían pagos para apoyar leyes, básicamente, apoyar legislación. O sea, eso era lo que recibían los partidos, pagos directamente. Maletas de dinero. O sea, pueden imaginar el nivel que puede alcanzar eso. O sea, eso es un problema serio. Por eso, por eso fueron llamados a contar varios miembros del gabinete de Lula. Lula mismo no, pero sí muchísima gente muy cercana a él, de su gabinete incluso. Y bueno, generó eso. Lo otro que puede generar es lo que se llama el puerco, la partida del puerco, ¿no? Algo así, no sé cómo le dirán a lo mejor en Colombia, pero lo que quiere decir es que básicamente que cada partido pequeño va a pedir que se le dé, digamos, se le dé una tajada más grande del presupuesto del Estado a las zonas donde ellos gobiernan. Digamos, por ejemplo, un partido que gobierne un partido colombiano que tenga representantes en el Congreso colombiano, que tenga representantes en Antioquia, por ejemplo. Un partido que tiene 2 representantes en Antioquia.
Esos dos personas que representan a Antioquia en el Congreso Nacional quieren que haya una tajada más grande del presupuesto para Antioquia, porque eso les va a beneficiar a ellos, ¿verdad? En su reelección. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que se llama un poco de picar el puerco, picar el presupuesto, y entonces, y ahí pasa un poco también, de nuevo, entramos en lo que es política de intercambio, que no parece algo muy limpio, ¿no? En este caso. ¿Cómo es el concepto, perdón? ¿Explicar el qué? En inglés se dice pork barrel. Tendría que traducirlo exactamente qué significa eso. Pero entiendo que es como picar el puerco. Es básicamente cómo se distribuye el presupuesto del Estado. Cómo se distribuyen los recursos del Estado. Cómo se distribuyen en cada región, en cada ciudad también. Porque cuanto más presupuesto del Estado tú tengas como representante de esa ciudad o de esa región, pues mejor te va a ir en tu reelección, porque tú puedes coger ese dinero y usarlo para políticas que tú quieras avanzar, pero también lo puedes usar para políticas clientelares. Porque este es el problema. Si somos dos representantes de Antioquia en el Congreso Nacional, ¿verdad? De un mismo partido. Y nosotros obtenemos una mayor tajada de los recursos del Estado que van destinados al país en general. Obtenemos una mejor tajada para Antioquia, porque le dimos el apoyo al presidente en una determinada legislación. Bueno, eso nos va a permitir a nosotros satisfacer a nuestros clientes en la región de Antioquia. Y cuando nos vayamos a reelegir en 1 o 2 años, podemos decirle, mira, aquí está lo que nosotros te hemos dado. ¿Verdad? Dígase, y esto se traduce obviamente en bienes, en dinero directo, pero usualmente no se traduce en eso, o sea, no en dinero directo, pero sí en bienes, recursos que se ha construido aquí qué sé yo, amplíe amplíe el metro, etcétera. Hice esto, pero lo hice con unos intereses particulares, o sea, lo hice no para el bien común, sino o sea, no lo hice con el bien común, sino que lo hice específicamente para obtener el voto de esa comunidad. ¿Se entiende? O sea, porque lo que tiene el clientelismo es normal que un político espere el voto a cambio de hacer determinadas políticas. Eso es razonable. Lo que no es muy legítimo, aunque no es ilícito, ojo, pero lo que no es muy legítimo es que usted use los recursos públicos para hacer cosas ineficientes, digamos, use mal los recursos públicos adrede, a propósito, solo para el voto. Y eso no es ilícito, porque claro, ¿cómo demuestras realmente que lo hiciste con intención o con mala fe? No es ilícito, pero sí que puede ser considerado corrupción, porque estás al final usando un bien público, los recursos en este caso, con intereses particulares. ¿Verdad? ¿Les hace sentido eso o no? Sí, mucho. Perfecto. O sea que lo que nos ¿Sí? querías decir sobre la facilidad de entrada de partidos políticos es que a mayor participación de partidos políticos, mayor corrupción, ¿sí? Básicamente era eso. En el Bueno, caso, de sí. manera indirecta, mayor fragmentación y, de acuerdo a Guedes, eso genera mayor corrupción o incentivos para la corrupción. No necesariamente, pero sí. Aquí estamos hablando muchas veces de probabilidades, ¿verdad? No es una regla física, no es una ley que necesariamente va a ocurrir, pero sí que hay unos incentivos ahí que hacen que más probable que haya más corrupción. Valentina. Yo tenía una pregunta frente a lo que nombrabas de participación o fragmentación cuando entran varios partidos políticos. ¿Crees que la corrupción pueda estar a partir de partidos políticos minoritarios o más pequeños que les cuesta más llegar como a esas instancias del poder y que la cooptación de los partidos mayoritarios lo que hace es como incentivar a la corrupción de los pequeños? Bueno, es una pregunta difícil. A ver si entiendo bien tu pregunta. Lo que estás queriendo decir es que
digamos que los partidos pequeños son más corruptos, pero son más corruptos porque los partidos mayoritarios los cooptan. Eso fue un poco lo que quisiste decir. Pues no lo estoy afirmando, pero, o sea, creo que podría pasar, ¿no? Como Sí, un partido pequeño le cuesta tanto como entrar en la corrupción, no, no sé. Igual los partidos mayoritarios también manejan mucho la corrupción para llegar. claro. Sí, sí, yo no me atrevería a decir si los mayoritarios o minoritarios son más corruptos. Bueno, uno pensaría que los mayoritarios son más corruptos simplemente por número, ¿no? Digamos, si tienen más candidatos, si tienen más representantes, pues es más probable que más de ellos sean corruptos. O no necesariamente, pero bueno, podría ser. Ahora, sí, el punto que hace Guedes no es tanto si un partido es más corrupto que otro, a ella como tal no le interesa tanto eso, a él le interesa, digamos, lo global, digamos que no, ella no culpa a los partidos chicos de la corrupción, tampoco culpa a los grandes, simplemente dice, bueno, este diseño institucional que genera estos niveles de fragmentación, estamos hablando en Colombia, estamos hablando de más de 20 partidos, en Brasil estamos hablando de 30, o incluso más de 30 en algunos casos, en Chile estamos hablando de unos 20 también, esos niveles de fragmentación, dice que incentiva el intercambio. Y ella no se preocupa tanto por quién intercambia más o quién intercambia menos. Evidentemente es muy probable que los partidos chicos, algunos no tengan la oportunidad de intercambiar mucho. Y puede decir uno que son menos corruptos. Pero bueno, no lo sé. Es una pregunta interesante, no tengo una respuesta para ella. Lo que sí puedo decir es que los partidos pequeños a veces adquieren un poder excesivo, ¿no? Precisamente pero por la fragmentación, porque se convierten en partidos importantes a la hora de aprobar una ley. Digamos, te hace falta 3 votos más y hay 2 partidos, cada uno tiene 2 votos, dos representantes. Entonces necesitas convencer a esos 2 partidos. Y hay que darles lo que sea, porque sin esos 2 partidos, con uno no te basta, necesitas 3 votos y son 4 entre los 2. Entonces, bueno, adquieren una fuerza desmedida en ese caso, porque a priori uno pensaría, bueno, esos 2 partidos no deberían tener el poder de decisión de una ley, ¿no? Pero bueno, lo otro, y lo que había hablado de la facilidad de entrada, es que hay reglas que dicen cómo y cuándo entra un partido al juego. Por ejemplo, yo sé que en Chile, por ejemplo, lo que necesitas recoger son 34.000 firmas y ahí estableces el partido político. O sea, 34.000 firmas es nada, uno pensaría. Es muy fácil hacer un partido político con 34.000 firmas. A su vez, una vez que llegas que formalizaste el partido, lo que va a ocurrir luego es que tú puedes, vas a competir en elecciones, ¿verdad? Porque, bueno, eso es un partido. Vas a competir en elecciones. ¿Y qué pasa? ¿Y cuál es la regla que te dice cuándo un partido desaparece? O digamos, ¿qué cantidad de votos necesita un partido para seguir siendo partido? Y bueno, en el caso de Chile, por ejemplo, te dicen creo que es el 2%. Eso es casi nada. O sea, básicamente que tú obtengas como partido político el 2% te permite seguir siendo partido, o 3%, algo así. Pero incluso la cosa no para ahí. ¿Qué sucede si obtienes menos de esa cantidad? ¿Automáticamente quedas eliminado? Bueno, en Chile lo que sucede es que los partidos cuando obtienen menos de lo necesario, que es ya de por sí bastante poco, quedan eliminados, pero hacen esto, mutan, cambian el nombre y se unen a otro partido que murió también, por ejemplo. Entonces, lo que hace es una dinámica, en realidad el partido nunca desaparece. Un partido que lo que tiene son 2% del voto de la población. Entonces, la pregunta, por ejemplo, el sistema alemán te dice 5%. El sistema electoral alemán te dice 5%. Si el partido no obtiene 5%, desaparece sí o sí, no se puede aliar a nadie, no se puede fusionar, se desaparece. Punto, terminó. Ahí, obviamente, esas personas que crearon ese partido pueden crear otro. Pueden volver, pueden empezar de cero. No es que pierden su derecho a fundar un partido, pero el partido en sí, esa sigla, va a desaparecer. Y eso, obviamente, 5%, que es digamos, en los diseños electorales se considera
bastante bueno, un mínimo bueno, porque incluso puede ser hasta un poquito más alto. El 5% que parece algo bastante razonable. Obviamente, ¿cuántos partidos en Colombia? Si ustedes buscan, seguramente muchísimos de esos 20 partidos en Colombia no tienen 5% no obtuvieron el 5% en las elecciones. O sea, desaparecerían automáticamente. Como partidos políticos. Repito, los actores que son parte de esos partidos, desde luego que sí pueden intentar de nuevo formar un partido político. Pero la idea es esa. O sea, ¿qué pasara si 5% fuera lo que nosotros le decimos el mínimo? Tendríamos muchos menos partidos. Y habría, de acuerdo a Guedes, mucho menos política de intercambio. Y por consiguiente, de acuerdo a Guedes, repito, habría menos incentivos para la corrupción. Así que eso es un poco la idea de Guedes. El otro elemento es la sobrerepresentación de los estados del norte, dice Guedes. Y esto ocurre, bueno, porque el sistema electoral de Brasil, esto digamos, tiene que ver con la dictadura en Brasil. Curiosamente, los estados del norte apoyaban bastante la dictadura. Y bueno, eso es una herencia, digamos, de la dictadura. Los estados del norte, que ustedes seguramente saben, están más empobrecidos. También dependen más de políticas clientelares. Entonces, él dice que esta sobrerepresentación de los estados del norte en comparación con los estados del sur, que son más ricos, y por tanto digamos, dependen menos de políticas clientelares, pues también incentiva la corrupción. Ya luego, si es una necesidad o no, eso queda al margen del análisis de Guedes, o sea que no se mete en eso. Pero bueno, ella dice, esto es otra de las razones por las cuales hay tanta corrupción en Brasil. Y otro elemento es la poca probabilidad de reelección para los legisladores. ¿Qué les parece ese? O sea, la probabilidad de reelección básicamente es qué tan probable es que un legislador, alguien que está ocupando una silla en el Congreso o el Senado, la probabilidad que tiene de reelegirse. ¿Qué les parece eso? Catherine. Pues lo veo como que al no tener otra posibilidad en su única probabilidad van a hacer todo lo posible por llegar y ganar esa competencia, pues nadie juega para perder, entonces ahí se empezarían a activar como dichas prácticas clientelares. O también que va a ser un poco como, no sé si ustedes vieron una película que se llama Disfrute mientras dure. No, ni idea. Bueno, Por lo menos pero les hace sentido, disfruta mientras dure. O sea, digamos, haz lo que puedas mientras estés aquí en el Congreso, porque te vas a ir en 4 años, depende. Y en esos 4 años, pues el legislador lo que tiene es unos incentivos para acabar, literalmente. No sé qué les parece eso. Sí, así es, pero también si lo ves en los temas de reelección cuando pues se puede hacer, también se da mucho el tema de corrupción. No solamente, En la reelección, sí, en la reelección también se da muchos temas de corrupción, precisamente por lo mismo, por amañar el puesto. Pues este será el caso de Brasil, ¿no? Supongo yo, pero si se en pusiera Brasil, no. Realmente en la mayoría de los países de América Latina hay pocas probabilidades de reelección. No en todos. No, de pronto no sé en Brasil cuál es la probabilidad. Paola. Profe, pues yo creo que es como mal necesario, porque yo estoy de acuerdo con mi compañero. Y cuando hay esto, en países donde hay reelección, es muy común ver que también se utilizan muchos recursos en la arena política para volver a ganar los votos. Se busca emplear la confianza del pueblo, como que, bueno, yo tuve, por así, un ejemplo, una buena gestión en este periodo de gobierno, ¿por qué no me reeligen otra vez? Entonces, eso también da pie a que también exista mayor corrupción, pero en el caso de que pues se limite eso, ya no se contemple, por ejemplo, esa posibilidad, pues da oportunidad a que nuevas personas ocupen los cargos. Entonces, nuevas ideas, nueva representación. Valentina, ¿tienes algo que decir?
Sí, con respecto a ese punto, yo no sé si ya trataron en las clases algo hace en Bogotá, especialmente, bueno, en Colombia hace un tiempo, existió como una consulta contra la corrupción. Y en uno de esos, de los ítems de la consulta contra la corrupción, era eso de no atornillarse en el poder. Y lo que hacía era como regular cuánto tiempo tú puedes estar en un cargo público, sea pues del Congreso. Y yo creo que la corrupción también puede verse cuando una persona lleva, no sé, 20 años en un mismo puesto y porque sigue ahí y sigue ahí por algunos como beneficios que le trae estar en ese puesto, como ha ganado contratos, como ha ganado algunas licitaciones, como ha ganado tal y tal cosa por prácticas malas, y lo que le hace es que, digamos, que todos esos contactos que ya ha ganado ahí lo hagan estar todavía en ese puesto y pueda seguirse como beneficiando de prácticas malas y corruptas. Bueno, es interesante. Es interesante, o sea, la mayoría de ustedes básicamente lo que está diciendo es que atornillarse, digamos, permanecer en un asiento, te genera incentivos para la corrupción. O más bien te atornillas precisamente porque eres corrupto. Ahora, lo que yo quiero sugerir acá es, por ejemplo, cuando hay muy poca probabilidad de reelección, ¿qué es lo que van a hacer los legisladores? Digamos, pensémoslo de esta manera, un legislador X o una legisladora está en un asiento y sabe que en 4 años viene una elección y sabe que la probabilidad de ella reelegirse, vamos a ser moderados, vamos a decir que es 50-50. O sea, que ella no tiene ninguna ventaja por haber sido elegida ya. Lo que va a tender a pasar, entre otras cosas, es que, en primer lugar, ya ella sabe de antemano que esos 4 años que están ahí no les van a servir digamos, que esos 4 años no le van a servir para hacer más probable su reelección. O sea, lo que sea que haga, ya su expectativa es que los 4 años probablemente tenga una probabilidad de que se vaya, o si no, o si no se va, al menos ella sabe que no, que lo que sea que ella haga, bien o mal, no hay una ventaja para ella, porque 50-50. El que viene tiene 50-50, o sea, es como lanzar una moneda. Entonces, ahí hay dos cosas. Uno, que no tiene incentivo para hacer las cosas bien, realmente tampoco. Y dos, es que tiene un incentivo para lo que llamamos en ciencia política ambición ascendente. Hay dos tipos de ambiciones en estos casos. Ambiciones permanentes o estáticas y ambiciones ascendentes. La ambición estática es más común, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo. Los senadores quieren hacer carrera en el Senado, quieren estar ahí por mucho tiempo. O sea, no se mueven de ahí, están ahí estáticos. Sin embargo, la ambición ascendente es aquella donde el senador quiere o sea, la persona, el político quiere constantemente ascender, quiere constantemente escalar. Y eso es lo que va a ocurrir cuando tienes muy poca probabilidad de reelección. Tú quieres llegar a otro puesto. En realidad no es que tú sepas que te vas a ir ya y vas a quedar sin empleo. En realidad lo que tú quieres es que para garantizar el empleo vas a llegar a otra institución mejor. Y luego a otra, y luego hasta que llegues a la presidencia, evidentemente. Entonces, ese incentivo para ascender constantemente, porque es la única manera que puede también ser un incentivo a la corrupción. Porque ¿cómo se asciende? Si no es a través del patronazgo. O sea, patronazgo quiere decir que yo busco a un tutor, a alguien que me apadrine, básicamente, a un nivel más alto. Y con ese apadrinaje, entonces yo tengo la posibilidad de ascender. Obviamente, ese apadrinaje tiene un costo. No te apadrinan porque sí. Entonces, ahí puede haber también un incentivo. Lo otro, la parte, digamos, más teórica, la parte más normativa de si es bueno o malo en sí mismo esto de que se renueve, bueno, es debatible. La renovación, digamos, la renovación constante, porque digamos 50-50 es una probabilidad bajísima de reelección. ¿Por qué? Porque la discusión ahí pasa un poco por ¿qué necesitamos siempre? ¿Nuevas ideas o gente que sepa hacer el trabajo? O no son incompatibles y las nuevas ideas pueden venir con gente que sepa hacer el trabajo.
o sea, ahí hay una discusión, evidentemente. Que sé yo, Platón, por ejemplo, hablaba de que debían gobernar los filósofos, ¿no? Pero lo que quería decir básicamente es que había que tener una experiencia, una experticia para hacer las cosas. Yo sé que esto es un discurso un poco conservador, o suena al menos conservador, yo no creo que necesariamente lo sea, pero la idea de que hayan legisladores de carrera es una idea un poco platónica, ¿no? Una idea de hay gente ahí que se sienta ahí a pensar, que no está tan preocupado por las elecciones, sino que está preocupado por hacer las cosas bien, o al menos tiene un incentivo para hacerlo porque no se tienen que preocupar demasiado, porque en 4 años se va a ir, o en 6 años, o en 2. Entonces un poco lo que Guedes habla es precisamente lo contrario de lo que ustedes apuntaban. Aunque entiendo el punto, o sea, es razonable, evidentemente, querer renovar las instituciones. Pero bueno, Guedes opina que es importante tener unos niveles de reelección, unos rates de reelección altos. Ojo, no tan altos. Tampoco se trata de que sea 95%. Porque ahí entonces sí podría ser entonces un incentivo contrario. Pero sí un incentivo de a lo mejor 75, ¿verdad? Que tengas, digamos, 3/4, 1/4. Después de haber oído ese argumento, o sea, ahora tenemos las dos visiones. La visión de reelección, de una probabilidad de reelección alta, digo no tan alta de 95, pero sí un 75% aproximadamente, y una baja que sería poco menos del 50%, o incluso menor, en algunos casos hasta menor del 50%. Quiere decir que el que ya está en el Estado tiene hasta, cuando es menor del 50%, quiere decir que el que fue elegido en la próxima elección tiene menos probabilidad de ser elegido que el que venga atrás. Después de haber escuchado eso, ¿qué piensan? ¿Qué les parece? ¿Le ven sentido a ese contraargumento que les presenté? ¿No? Sí, sí, señor. Yo estaba esperando que alguien respondiera, pero sí. Ok. Aquí estaba repasando un poco lo... Bueno, perfecto. Bueno, no. La idea es que por lo menos les haga sentido y que tengan, digamos, que vean las dos caras de la moneda. No es que una necesariamente esté bien y la otra esté mal. Es como todo en la vida. Por un lado gana y por otro pierde, básicamente. Ahora, más allá de lo que habla Guedes, hay otros elementos en el diseño electoral que pueden generar y que están en la literatura, que pueden incentivar la corrupción. Uno de ellos, por ejemplo, es la magnitud del distrito, el mínimo de votos para mantenerse como un partido legal. Yo creo que eso ya lo adelanté. Las elecciones y el financiamiento público. Me interesa sobre todo la magnitud del distrito. ¿Saben lo que es la magnitud del distrito? ¿Qué tan grande es la región? Por ejemplo, ¿qué tan grande es Antioquia? Sí, pero grande en qué sentido, porque esa es la idea. Acá no nos refiere exactamente a la geografía como tal. Más bien es de representación, ¿no? Ajá, de representación. Exacto. Digamos, ¿cuántos asientos se eligen en ese distrito? ¿Verdad? Sí, sí, señor. Claro, un distrito puede ser una región completa, pero puede ser una ciudad o puede ser simplemente 2 ciudades. ¿Cómo se distribuye el distrito? Pues eso va a depender de cada país. Yo suelo usar muchos ejemplos de Chile porque es el que más conozco. Bueno, el otro que conozco es Cuba, pero hablar de Cuba en este caso sería como bueno, sería muy responsable. El punto es que en Santiago, por ejemplo, en la región metropolitana, hay el distrito, la magnitud del distrito es 8 o 7. No recuerdo bien si es 7 o 8, ponle 7. Eso significa que se eligen 7 en ese distrito. Otros distritos tendrán, pues, 2. No, de hecho, el mínimo es 3. En Chile. Otros distritos tendrán 3. Otros distritos tendrán 5.
En Estados Unidos, por ejemplo, los distritos la magnitud es 1. Quiere decir que se elige solo uno o una por distrito. En Colombia el distrito también es múltiple. O sea, no sé, no recuerdo, no sé de qué número a qué número va, pero no son distritos simples. Es lo que se llama distrito simple, es cuando se elige uno solo. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, se elige uno, o sea, la magnitud del distrito es 1 siempre. Cada distrito, por ejemplo, yo vivo en el distrito 27. En mi distrito se elige uno o una solo. Ya, o sea, compiten los que compitan, se elige uno, ganan uno solo. Pero hay distritos que ganan varios. Claro, ¿qué significa esto? Lo que significa es que cuando tú tienes la magnitud del distrito, te va a determinar la cantidad de personas que compiten. Porque hay incentivos. Por ejemplo, en Estados Unidos, o en los lugares donde hay un solo distrito, el incentivo es a que compitan solamente dos partidos. Por eso, o sea, la gente, muchas veces las personas piensan, ¿por qué hay bipartidismo en Estados Unidos? Bueno, hay bipartidismo no porque no se puedan crear otros partidos. De hecho, hay otros partidos, no porque no quieran otros partidos participar. La razón es simple. La razón es la magnitud del distrito. Si tú tienes un distrito de 1, el incentivo, y esto es casi una ley, esto es lo más cercano que tiene la ciencia política a una ley física. Claro, no es una ley física, pero es lo más cercano que tiene. Cuando hay distritos de magnitud 1, es muy, 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 muy probable que solo hayan 2 competidores. ¿Por qué? Por aquello que hablaba ahorita del balotaje. Tiene que ver con lo del balotaje. Porque como solo gana uno, todos los competidores que en un principio quieren competir, todos se van a aliar en 2 bandos. Van a atender a eso, porque saben que solo gana uno, el 51%. Tú quieres garantizar el 51% o el 50.1% de los votos. Y eso solo lo consigues con alianza. No hay manera de que si estás fragmentado en 3, tú consigas eso. Y si tú estás fragmentado en 3 y el otro está unido, tú pierdes. Entonces, el distrito 1 incentiva irremediablemente al bipartidismo. No hay salida, prácticamente. O sea, si no quieres bipartidismo, tienes que modificar la ley electoral. Y en este caso en particular, la magnitud de los distritos. Ahora, ¿qué sucede? Cuanto más grande sea la magnitud del distrito, eso va a hacer que más jugadores quieran jugar, quieran competir. Entonces, en Chile antes había lo que se llamaba un binominal, un sistema binominal, que los distritos todos eran magnitud 2. Quiere decir que solo se competían 2, pero era un binominal incluso interesante, porque para que un partido se llevara los dos distritos, los 2 asientos, tenía que ganar el 66% de los votos. O sea, de 2/3 necesitaba para llevarse los 2 distritos, los dos asientos del distrito. ¿Y qué generaba eso? Que siempre ganaba uno. Y a su vez lo que generó que fue, bueno, pues la competencia entre 2 grandes actores políticos, la Concertación y la derecha. O sea, la Concertación que era integrada en Chile desde los 90 hasta el 2015 prácticamente, estaba integrada por la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, y la derecha, que no recuerdo cómo se llamaba, ahora se llama Chile Vamos, pero ahora no recuerdo cómo se llamaba antes, ganaba el otro distrito. Eran solo 2 coaliciones, eran 2 grandes coaliciones, no eran 2 partidos, eran muchos partidos, pero todos se coalicionaban precisamente porque era poco lo que estaba en disputa, estaba muy limitado. ¿Qué sucedió en Chile? Hicieron una reforma electoral y se deshicieron del sistema binominal. Y ahora lo que pasa en Chile es que ya no hay 2 coaliciones. Ahora en Chile hay 3 y hasta 4 coaliciones. Entonces tienen una idea de cómo la magnitud del distrito determina la cantidad de actores políticos que vas a tener en el juego. Y obviamente lo que pueden imaginar ya que dicen los académicos que estudian esto es que la magnitud del distrito, cuanto mayor sea, suele ser peor para la corrupción. O mejor dicho, mejor para la corrupción, más corrupción. Cuanto mayor el nivel distrital, en la magnitud del distrito, mayor
probabilidad de que haya más corrupción, precisamente por la fragmentación que genera, pero además por el problema de gobernabilidad. O sea, evidentemente es más difícil gobernar, como decía, es más difícil gobernar un Congreso que tiene 20 partidos a uno que tiene 5. Lo otro es, bueno, el mínimo de votos para mantenerse como partido legal ya se lo vimos. Ahora, para ir terminando un poco con esto, porque sí, luego vienen las instituciones informales que lo podemos revisar por arriba, pero para terminar un poco con esto, ¿qué les parece esto de los magnitud del distrito? ¿Les gusta, les disgusta? Porque yo sé que muchas veces uno tiende a decir, bueno, mientras más magnitud, mientras mayor sea lo que está en disputa, mientras mayor sea la magnitud del distrito, más representatividad hay. Y es verdad, hay más representatividad. Pero mucha representatividad de pronto puede generar un problema de gobernabilidad también. Así que es como un trade-off. ¿Qué les parece? Pues teniendo digamos, la visión de Colombia que depende de cuántos habitantes tenga el departamento para escoger la cantidad de números de personas que lo van a representar. No sé, de pronto a veces solo una persona por distrito se me hace muy poco, pero pues era lo que tú también decías, como mucha representatividad también deja de ser un buen ejercicio de gobierno. Y esta ley de si es de una persona por distrito y menos partidos, no la había escuchado, pero me hace mucho sentido, tiene demasiada lógica. Valentina. Pues, profe, yo considero que los extremos son malos, ¿no? Entonces, si es muy poquito, pues no hay casi representatividad, pero cuando ya hay demasiada, pues tampoco va a generar que se den consensos y que se lleguen a acuerdos políticos, pues que permitan llegar a desarrollar pues los proyectos que se tengan pues dentro de las instituciones, ¿no? Entonces, creo que también pues abre prácticas para que, digamos, como que se den de pronto menos avances y cuando es muy reducido, pues también, digamos, como el número de representantes, eh, pues también va a hacer que sea más difícil que, o sea, como que haya más veeduría sobre ellos mismos, ¿sí? Porque puede darse la posibilidad de que, pues dentro, o sea, como que sean como muy aliados, que no hayan como muchas, o sea, como bastante representatividad precisamente por esa reducción y pues que se den prácticas como de corrupción. Sí, bueno, exacto. Claro, el extremo intuyo que sería que haya un solo partido. Ese sería el extremo. Y de pronto el otro extremo, obviamente, que hayan como, no sé, es difícil poner los números, pero que hayan muchos. A mí, honestamente, me parece que 20 ya es más que suficiente. Yo ahí soy bastante moderado, ¿no? A mí la impresión que me da es que distritos de magnitud 7, 6 ya me parece demasiado. A mí entre 2 y 4 me parece razonable. ¿Para qué le voy a decir otra cosa? Incluso hay países que tienen como mixto, tienen distritos de 1. En Alemania es así, de hecho. En Alemania tienes de 1 y de varios. Y eso me parece interesante. Alemania, de hecho, tiene un modelo electoral, un diseño electoral muy interesante, muy interesante. Tiene distritos donde se elige solamente uno, un candidato o candidata, y otros que se eligen más. Pero nunca es demasiado. Así que por ahí, pues nada. O sea, repito, el distrito 1 te permite más gobernabilidad, más estabilidad, y eso es bueno en algún sentido, pero te quita representatividad, como ustedes mismos han señalado. Entonces, a lo mejor un sistema mixto es incluso interesante, por lo menos. Entonces, pueden chequear el de Alemania si les parece. Es interesante. Vamos a ver acá. Para terminar, vamos a ver las instituciones informales porque tiene mucha relación
con, con lo que vamos a ver en la siguiente clase. Y esto es una tipología de instituciones informales que hace, esto no está en la bibliografía que les di, está en inglés también, pero bueno, lo pueden encontrar, el autor es Levitsky, que seguramente lo conocen, y si no lo conocen, búsquenlo, porque es uno de los principales autores de ciencias políticas que estudia la región. Es verdad que no es de la región, es estadounidense, pero bueno, a veces desde afuera hay análisis muy interesantes. Y sin duda Levitsky es uno de esos que te ofrecen análisis interesantes. Levitsky desarrolla esta tipología de instituciones informales, repito, y es un poco, la idea es que la manera que relaciona esta tipología es la relación que tienen las relaciones informales con las formales. Por ejemplo, las complementarias, él dice que ocurren donde hay instituciones formales efectivas, ¿verdad? Y de alguna manera lo que hacen es, como dice el nombre, complementar lo que está formalmente establecido. O sea, digamos, una institución formal, las instituciones formales, las reglas del juego, nunca agotan todas las posibilidades, nunca prevén todas las posibilidades. Es imposible. Entonces, donde tú tienes buenas instituciones formales, que son efectivas y que funcionan, las complementarias vienen como, digamos, a llenar esos espacios vacíos. Y son buenas, en ese sentido las instituciones informales funcionan, son útiles, digamos, son buenas para el bien común. Pero por otro lado, y las que nos vamos a enfocar, sobre todo cuando vamos a ver también el caso de Cuba, pero también se aplica mucho para América Latina, están las de esta columna acá, ¿verdad? Las sustitutivas y las competidoras. Eso quiere decir que las instituciones formales no son efectivas. Entonces, lo que tú vas a tener son instituciones informales que van a sustituirlas directamente. O sea, es como decir, eso es papel mojado, eso no funciona. Y por tanto, lo que hay son instituciones informales paralelas que van a sustituir a las formales. Digamos, las formales nadie les hace caso. Y las competidoras, que son, digamos, ya no solo paralelas, porque sí que se enfuerza de vez en cuando la institución formal, pero compiten. Y es una batalla. Y es ahí donde, por ejemplo, la guerrilla en Colombia es competidora. O sea, digamos, va paralelo, y sí que el Estado intenta, ¿verdad? Sí que hay un intento, a veces un poco más eficaz, otros menos, de desaparecer esa institución, pero no existe la suficiente eficacia para conseguirlo, al menos no hasta ahora, y al menos no del todo, aunque a lo mejor algunos de ustedes pensarán, bueno, sin duda es verdad que el nivel de instituciones informales en Colombia con respecto al mismo narcotráfico ha disminuido si uno lo compara con años anteriores, con décadas anteriores. No sé, eso ya dependerá un poco de cómo lo valoricen ustedes, pero esa es la idea. O sea, que las sustitutivas y las competidoras son instituciones básicamente informales disruptivas, que no ayudan mucho, o no ayudan nada. Y es ahí donde esto tiene una relación con la corrupción. Porque es en estas instituciones sustitutivas y competidoras que más uno puede ver corrupción. No quiere decir que no sea posible que haya corrupción en estas dos. Seguramente. Acuérdense que hablábamos de corrupción, que la corrupción a veces podría traer beneficios positivos. Eso es un punto. A veces puede pasar. También va a depender un poco del criterio de cada cual, de cómo lo evalúe. Pero de pronto, esa es la idea, ¿verdad? Estas de este lado son problemáticas, estas de este lado, pues en principio parecen no ser. Incluso serían como instituciones que ayudan, ¿no? que son funcionales al régimen político. Teniendo en cuenta que el régimen político pues, es algo positivo. Valentina, ¿tenías algo que decir? No, perdón, creo que dejé la mano arriba. Ah, sí. María José, ¿tú también? No, yo sí tengo una pregunta, pero era más hacia las instituciones formales y el diseño institucional.
que si existe alguna relación entre los tipos de descentralización y la corrupción en un país. O sea, si mientras, eso es una buena pregunta, definitivamente. Y hay de hecho, algunos académicos han intentado responder esa pregunta, básicamente, de si realmente podemos decir que hay, o sea, si la centralización estimula o no la corrupción, si el federalismo, por el contrario, es mejor. Honestamente, yo no he visto nada concluyente. Bueno, nada de esto es concluyente. Vamos a partir de ahí, ¿no? Acá estamos hablando, obviamente, de evidencia que sugieren cosas, pero nada es concluyente. En el caso de eso, pues yo he visto evidencia de los dos lados, honestamente. He visto evidencia de los dos lados. Así que lo más probable es que lo que ocurra sea lo siguiente, que cada uno de esas variables, digamos, centralización o descentralización, cada una de esas variables el impacto que tiene sobre la corrupción esté determinado por otras variables. Por ejemplo, hay un artículo interesante sobre descentralización en América Latina. Uno pensaría que la descentralización, pues, o sea, uno tiende a tener una posición, digo, al menos en mi caso, una posición positiva acerca de la descentralización. No creo que es bueno. Pero el problema es que es lo que decía, el cómo se da la descentralización. Y hay un artículo muy breve sobre la descentralización en América Latina y que a veces ha sido muy inefectiva porque lo que hace es trasladar, o sea, te genera clanes de corrupción en regiones. Y lo que hace es que deteriora la gobernabilidad. Entonces, la descentralización a mí en principio me parece buena y sin dudas que puede disminuir la corrupción porque obviamente distribuye el poder y eso puede en principio ser algo positivo porque aumenta, por ejemplo, la accountability. Se puede aumentar la accountability. Hay mecanismos de contrapesos ahí. Pero es verdad que mal hecha o no bien hecha, lo que te puede terminar de generarte son regiones profundamente atrapadas en círculos de corrupción que luego el Estado central no tiene capacidad para corregir. Entonces, es un poco depende. Es un poco de eso de depende. En Perú, por ejemplo, se hizo descentralización y no se hizo bien. En Chile se está haciendo descentralización a un paso increíblemente lento, porque, por ejemplo, se eligen gobernadores, pero los gobernadores no tienen casi competencia en Chile. A lo mejor esa es la manera correcta de hacerlo, de pronto no lo sé, porque ahora los gobernadores tienen que ir ganándose competencias, que evidentemente se las irán ganando, porque si no, no tiene sentido que existan. Pero es difícil saber exactamente cómo hacerlo bien, pero en cualquier caso, la respuesta que te daría es esa, depende en cómo se haga. Depende en cómo se haga. Seguramente no es una respuesta está muy satisfactoria, pero... bueno, ¿alguna otra pregunta para ir terminando? O terminé justo a las 2 horas. Yo pensé que iba a terminar antes, la verdad. Prometo que la próxima vez vamos a terminar un poco antes.